La víbora del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores. Capítulo 27. ¿Veneno no?, le preguntó cómo sabía. Eso era bueno, porque no estaba lista para decirle que podría ser un murciélago humano. Sexy, real. Solo señaló a la derecha. Ella miró hacia allí y no sintió sensación de peligro, de presencia, seguro. Fueron a la derecha, alejándose de su destino por lo menos 10 minutos antes de que volvieran a angularse, y esperanzados en llegar detrás de los guardias rodando por los bosques, se dejaron caer en cuclillas, acurrucados más arriba en la montaña. Escondidos en la sombra nocturna de un árbol de troncos gruesos, cuyas ramas crujían al viento. Holly alzó la vista, amando la sensación del viento en su piel, amando cómo el dosel se movía en la noche. Ahí, mirando detrás de ellos, ella siguió el dedo apuntando de veneno. Le tomó varios segundos detectar lo que él ya tenía. Los hombres y las mujeres se arrastraban más abajo por la ladera. Sigilo en la forma en que sostenían sus cuerpos. Probablemente vampiros. Holly sonrió. Vámonos antes de que se den cuenta de que resbalamos de la red. Una sonrisa peligrosa. Y se estaban moviendo de nuevo. Dos criaturas diseñadas para este ambiente. No como un tigre estaba diseñado para un bosque. No, estaban en las sombras que susurraban detrás del tigre, invisibles, desapercibidos. La súbita era difícil, y Holly lo sintió en sus pantorrillas, en la parte posterior de sus muslos, especialmente cuando el verde ácido que había permanecido en su visión desde que el misterioso pero impresionante truco de invisibilidad desapareció de la vista. Maldita sea. Resultó que era lo suficientemente humana que no podía deslizarse para una montaña con facilidad deshuesada. ¿Tienes los huesos hechos gelatina?, murmuró Veneno, cuando se detuvieron para asegurarse de que no había amenazas por delante. No, espaguetis. Holly casi soltó una carcajada, golpeándolo ligeramente en el hombro con una mano empuñada. Tomó una botella de agua que él le entregó. Ellos bebieron de la misma en vez de arriesgarse a los sonidos débiles de abrir una segunda botella. Luego, enjuagó la piel enrojecida por el calor y su sangre bombeando. Los dos yendo a través de un territorio desconocido. Cuando sus sentidos razonaron una vez más, solo miró a Veneno y apuntó en otra dirección. Así siguieron. Más escalada, más cambios de dirección. El sudor rebordeaba su frente a pesar del aire frío de la noche. La fortaleza apareció de la oscuridad en un choque de luz. Holly había estado tan enfocada en evitar los vampiros y esconderse de los ángeles que ella no había puesto mucha mente a lo cerca que estaban de su objetivo, o que Micaela había sido la musa de los artistas de todo el mundo, muchos de los cuales la habían adorado. Su fortaleza era tan hermosa como su amante. Se levantaba fuera del bosque primitivo como un castillo construido para una reina, delicada, columna adornada y pasarelas en espiral, una piedra blanca que resplandecía incluso bajo la escasa luz de las estrellas y la pequeña luna creciente. La luz interior era otro suave, los ángeles que ella podía ver aterrizando en los altos balcones, siluetas graciosas que le hacían doler el corazón. Una bandera volaba desde el punto más alto de la torre más alta, probablemente el emblema de Micaela. Apenas visible de su posición, estaban los jardines exquisitamente mantenidos, que entraban y salían de la fortaleza. También había manchas oscuras, probablemente agua, estanques o piscinas de algún tipo. Había oído que era una maravilla, la casa del corazón de Micaela. Veneno murmuró.
Pero esto es impresionante, inesperado. El corazón de Holly estaba demasiado lleno de la belleza de lo que estaban viendo para hablar. Un artista había pasado años creando esto, pieza por pieza, y su trabajo había sido apreciado a través del tiempo. El baluarte no mostraba signos de negligencia o mal uso. Eso hizo a Holly estar furiosamente curiosa acerca de lo que había dentro. ¡Qué maravillas y bellezas! Había tenido tan buenos momentos dentro, y la risa de Micaela le había atrapado hasta había sido... Holly no vaciló. Levantó la manga y se mordió deliberadamente el antebrazo, lo bastante duro como para sacar sangre. La cabeza de Veneno se sacudió hacia ella, sus ojos se estrecharon. ¿Algún problema? Ella mordió aún más fuerte, hasta que el dolor había sacudido la última niebla de su mente. Cuando volvió a mirar el bastión, no se había convertido en una fealdad de cuclillas. Era todavía gracioso sin comparación, pero podía admirarlo sin estar abrumada. Al soltar el antebrazo maltratado, respiró profundamente varias veces. ¿Era Huram íntimo de Micaela? Ella no había vivido en el mundo inmortal entonces, pero ella podía vagamente recordar un artículo en una revista dedicada a los chismes inmortales. Un reportero había escrito un fragmento sobre cómo Huram y Micaela hacían la última pareja de poder. Esa es una pregunta muy específica, gatito, murmuró Veneno. La respuesta es sí. Él era su amante antes de que llegara a caer en la sed de sangre. Holly hundió sus dedos en la tierra donde se agachaban. Él la amaba a ella, susurró. Él veía su mente intrigante y su ambición despiadada, pero la amaba de todos modos. Un calor húmedo le quemó los ojos. Cuando se reía, pensaba que la eternidad no estaría tan llena de aburrimiento después de todo. Veneno cerró una de sus manos sobre la suya, levantándola de la tierra. ¿Tienes recuerdos? Parpadean solamente, principalmente de su risa o sonrisa. Ella miró el baluarte. Nunca había sentido algo así antes de la alteridad. No le sorprendió cuando su pecho comenzó a doler. No tenía que mirar hacia abajo para saber que las alas habían reaparecido. Girando de modo que el resplandor fuera bloqueado por el cuerpo de Veneno, rápidamente se quitó el paquete y recogió la chaqueta exterior que había preparado para estar a posibilidad. Una vez colocado y cerrado, seguía las líneas de su cuerpo sin agradarla. Lo más importante era lo suficientemente gruesa como para bloquear el resplandor. ¿Estás bien?, preguntó Veneno para estar seguro. Él asintió. Su cabello se deslizó hacia adelante un poco. ¿Todavía puedes sentirlo? Sí. Se colocó un paquete de nuevo después de meter su gorra de punto en ella, ya que la chaqueta tenía una capucha. Cerró los ojos durante 2 largos segundos. Puedo convertirme en una responsabilidad si estos recuerdos toman el relevo. Se consumió con ella. Tal vez Huram debería recordar que Micaela fue probablemente quien alimentó su ego hasta el punto de que él... Veneno se cortó. Es muy irritante que no tengas la autorización de la torre para saber ciertas cosas. Háblame de eso, Holly murmuró. ¿Con quién tengo que dormir para hacer que eso suceda? Su pregunta había sido ficticia, pero Veneno sonrió lentamente. Permíteme ayudarte en eso. Ella le mostró el dedo. Su sonrisa se profundizó, y de repente volvió a ser ella misma. Los recuerdos de Huram se mantuvieron a raya. ¿Listo? Un movimiento de cabeza. Fluyeron por la ligera pendiente. Luego retrocedieron hacia la fortaleza. Cuando Veneno giró a la izquierda, ella no discrepó.
El Estado intentado llevarlos detrás de la fortaleza, lo que tenía sentido. El área directamente frente a la impresionante estructura tenía un claro césped interrumpido solo por una fuente que creaba una delicada caída de sonido. Esperemos que el regreso sea mejor en términos de escondites. Holly se abrazó al suelo cuando dos ángeles pasaron por segundos entre él, uno, y el otro. La única razón por la que los ángeles no la habían visto ni a Veneno era porque estaban en la estrecha franja de sombras arrojada por una cerca de follaje. Su corazón latía dentro de su pecho. Holly se acercó detrás de Veneno, y cuando la capa verde apareció en su visión, ella no la combatió. Ella escuchó, y paró a Veneno cuando estaba a punto de dar la vuelta en una esquina. En su lugar, los dos presionaron sus espaldas contra la misma valla de follaje y se mezclaron en la noche. El guardia pasó unos pocos metros. No había manera de que no los viera cuando se volviera a la izquierda para continuar con sus deberes de centinela. «Mierda, mierda, mierda». El guardia se volvió. Holly no se dio cuenta de que había tirado la mano hasta que se estrechó en silencio contra el pecho de Veneno, deteniendo su movimiento naciente para cuidar de la amenaza. Sus músculos temblaron bajo su toque, su cuerpo tenso, listo en preparación. El guardia los miró directamente. Su boca comenzó a abrirse, pero ya era demasiado tarde. Holly había cogido sus ojos. Lo atraparon. Era un vampiro viejo, pero era algo diferente. Y ella era de lejos mucho más fuerte de lo que había sido antes de que la energía de Daisy se reuniera a la suya. «No estamos aquí», susurró. «Pensaste que viste algo, pero no era solo un animal». Esto último fue una elección deliberada de la palabra. Ella no sabía si Micaela recogía realmente gatos, perros o pavos reales. La mente del guardia llenaría los espacios en blanco con la imagen más apropiada. «Estás en la alerta máxima. No pierdes nada, pero no hay nada que ver». El guardia bostezó antes de rascarse distraídamente su hombro. Ella pensó por un momento que había fracasado, pero luego murmuró: «Malditos gatos», y siguió adelante. Holly se hundió. Veneno la tiró para la esquina antes de que el guardia llegara demasiado lejos. Sabía tan bien como ella que el mesmerismo tenía límites. El guardia recordaría exactamente lo que le había dicho que recordara, pero una vez que estuviera lo suficientemente lejos, podría decidir dar media vuelta. «Eso fue inteligente, gatito. ¿Por qué no lo pensaste?» Era más fuerte que ella. Podía controlar personas mucho más tiempo. Iba a atacarlo físicamente. Lo había sentido en la tensión violenta de su cuerpo. «No estoy acostumbrado a tener que dejar huella. Suele ser Jason, Nasir o Jambier los que hacen cualquier cosa que sea necesaria para esconderse». Se quedaron en silencio, de nuevo, acuclillados caminando por una distancia que era lo suficiente larga para hacer que la espalda de Holly doliera como si estuviera torciéndose en un pretzel. La fortaleza de Micaela podría ser un edificio asombrosamente hermoso, pero también era malditamente enorme. No llegaron a la vuelta de la parte trasera de la propiedad hasta lo que parecía una hora más tarde. Afortunadamente, valió la pena la tortura de pretzel. Los árboles llenaban el patio trasero, aunque esos árboles, notablemente más cortos que los de la ladera de la montaña, los melocotones y los albaricoques, colgaban de las ramas de lo más cercano a Holly y Veneno. Un huerto. El aire de la noche era una melodía, crujiente mientras se deslizaba bajo los árboles, embulléndose en su camino a la parte posterior de la fortaleza. En sí, las alas detrás del pecho de Holly pulsaban. Los bordes afilados empujaban brutalmente contra su piel. Holly había tocado las alas angelicales, principalmente las de Elena. El cazador del gremio había ofrecido el contacto para que Holly
superara su miedo traumático a las alas. Probablemente era solo Elena quien pudo haberla ayudado a vencer su garganta. Temor asfixiante, porque era Elena quien la había encontrado, la había rescatado. El cerebro de Holly estaba impreso con ese conocimiento. Como resultado de su deliberada experiencia táctil, ella sabía que mientras las alas angelicales eran poderosas, no eran agudas. Las plumas de él habían sido suaves y sedosas bajo las yemas de los dedos de Holly. Lo que fuera que vivía en Holly no era natural. Algo le rozó la pierna. No pudo evitar saltar. Ruidoso, el gato negro se escapó. ¡Maldita sea! Esperando que los centinelas estuvieran acostumbrados a los sonidos felinos y no les pusieran mucha mente, ella continuó. Veneno, una oscura silueta delante de ella. No los llevó al centro del fondo de la casa, sino al lado derecho. Vio por qué una vez se acercaron. Vieron que la puerta detrás estaba fuertemente custodiada, pero había grandes ventanas a un lado. No todas esas ventanas estaban cerradas. La estructura de la fortaleza también significaba que los guardias de la puerta no podían ver las ventanas desde su posición. Solo los ángeles habían barrido de seguridad en el cielo, lo que podría resultar complicado. Ella y Veneno llegaron a la pared sin problemas. Holly se agachó junto a él, sus cuerpos tocándose. El calor emanaba de él. Su carne, muy caliente a pesar de la marca de la víbora que lo definía. ¿Cómo vamos a llegar a la ventana?, susurró, ya que la primera accesible estaba al menos 2 pisos por encima del nivel del suelo. A no ser que... he oído que puedes deslizarte por las paredes. Su sonrisa le dijo que lo había cogido desprevenido, y sabía que no había querido decir nada insultante. Sus tendencias serpenteantes eran una parte de él y Holly no tenía intención de ignorarlas. Sería como aceptar un aspecto de su naturaleza y no el resto, y Holly estaba fascinada y atraída por él. Depende de la pared. Pasó su mano por encima de ella. Esta es exactamente suave por la edad. Incluso las columnas de la piedra se han desgastado, no dejando nada en términos de una superficie de agarre. Si estuviéramos en casa lo probaría, pero como no lo estamos... Abriendo su mochila, sacó un rollo de cuerda con un gancho de 4 puntas en un extremo. Aquí es donde necesitamos algo de suerte, gatito. El verde ácido tomó su visión mientras Holly escuchaba la noche. Espera. Su brazo era musculosamente rígido bajo su toque, su piel caliente. Ahora, dijo ella en el instante en que las alas en el aire estaban a una distancia óptima. Él tiró. El gancho se atrapó en la repisa de la ventana abierta y cuando tiró se sostuvo. Ve. Agarrando la cuerda, Holly trató de recordar las lecciones que había tenido. No era experta, pero aún uno de los cazadores que era amigo de Ashwini le gustaba trepar y Holly iba con él a veces. No sabía lo que era, por supuesto. Si lo pensaba que era un vampiro mal hecho, pero eso no importaba. De Marco era divertido y sin complicaciones. Su relación se centraba en la escalada. El problema era, con esta pared tan resbaladiza, que tenía que confiar en la fuerza de la parte superior del cuerpo y sus músculos para levantarse. Podía hacerlo gracias a su programa de entrenamiento durante los últimos 4 años, pero se sentía como si hubiera pasado por varias guerras cuando se las arregló para arrastrarse por la repisa de la ventana y entrar en un pasillo bien iluminado. Presionándose de nuevo a la pared en el instante en que estuvo dentro, para evitar siluetas contra la luz, se aseguró de que los ganchos se mantuvieran ajustando la cuerda, que se tensó un segundo después. Veneno subió a una velocidad despiadada. Enrolló la cuerda y la puso de nuevo en su mochila antes de que su latido del corazón se aliviara de su frenético tatuaje. Agonía atrapó el pecho de Holly. Sin previo aviso,
Podía ver que este lugar era tan hermoso como se había imaginado. Una lámpara de araña por delante fracturaba la luz en gotas de lluvia que caían en cascadas sobre la alfombra azul profundo, entramada en crema y rojo fuerte. Pero la belleza se perdió en ella. Su mente, una obsesión dentada, pintada en verde ácido. Ella no pudo evitar que su cabeza saltara a la izquierda. Por este camino. Hasta aquí el capítulo 27 de La víbora del arcángel. Gracias por escucharme.